Muchas bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar del signo Oche Tonti Obara. Oche Tonti Obara es un signo donde la persona desde que nace ya nace con una espiritualidad, un ego que cuida mucho a la persona. Todos cuando nacemos con una espiritual, una entidad espiritual, un guía espiritual. Todos nacemos. Por en Oche Tonti Obara, ese ego ayuda a la persona en sus caminos espirituales y religiosos. Normalmente, la mayoría de los hijos de este Odun, de Oche Tonti Obara, son personas caballos de santos, son personas que pasan muertos, personas espiritistas, personas con gran don, personas que practican la cartomancia, personas con unas buenas espiritualidades, personas que le hacen mucho caso a su intuición, a lo que le hablan las espiritualidades al oído. Y las personas que no trabajen, que no pasen santo, que no sean espiritistas, que no transmitan, que no sean cajón de ninguna entidad, de ninguna espiritualidad, de ningún egum o lofin, y los egum, los santos también, le dan mensajes a los hijos de Oche Tonti Obara a través de los sueños. Cuando las personas están durmiendo, están en ese sueño profundo, ahí le dan los mensajes de las cosas que van a pasar o suelen poder llegar a pasar, y de las cosas de las que tienen que tener cuidado y prohibiciones. Oche Tonti Obara se sorprende mucho porque las cosas que él sueña o las cosas que él siente que van a pasar son las cosas que a sí mismo pasa. En este signo no se pueden hacer promesas. Oche Tonti Obara le hace promesa a los santos, a los espíritus, y el día de mañana se les olvida y no las cumple, y aquí automáticamente entramos en los obvos. Entonces lo primordial es no hacer promesas, es decir, estamos al pie de los santos, de los espíritus, de los egos, pidiendo un favor, una ayuda, haciendo un esbozo. Aquí hay que tener mucha fe, pero tratar en la manera posible de no hacer promesas, porque el día de mañana nos olvidamos de las promesas que una vez hicimos en el ayer. Oche Tonti Obara es una persona que cuando está hablando con sus santos, con sus espiritualidades, se impresiona porque las cosas que él llega a decir en algún momento, mientras las está diciendo, llega una parte que él dice que no cree que eso sea posible, y llega el día de mañana y sí es posible. De hecho es tal cual como él dijo que quería las cosas, así tal cual los orichas y las espiritualidades se las hacen llegar a los hijos de este gran Oddu. Es un signo donde hay que tener mucho cuidado con el corazón por esas mismas impresiones. Nos impresionamos de cuando nos llegan las cosas, y hay que tener mucho cuidado con esto. No se pueden hacer promesas en vano. Oche Tonti Obara es un signo donde siempre tenemos que hablar desde el corazón, siempre tenemos que hablar desde el corazón para no ser malinterpretados. Recordemos que este signo, uno de sus principales refranes dice que una cosa piensa el borracho y otra cosa el bodeguero. Es decir, nosotros podemos estar teniendo una conversación con cualquier persona y suelen a malinterpretarnos, así como también nosotros malinterpretamos a las personas que nos están queriendo dar un consejo o simplemente teniendo una conversación sana con nosotros. Nosotros estamos pensando que no es como esa persona lo está contando, sino es como yo creo saberlo. Aquí nadie entiende la verdad absoluta de nadie, por eso se le recomienda a la persona que hable siempre con el corazón, ¿sí me entiende? Oche Tonti Obara, hay que atender siempre a la puerta de la casa, Checunile, ya que vive una espiritualidad. Dice que Oche Tonti Obara tenía un familiar que murió con hambre, una persona que murió con hambre, y siempre hay que estar atendiendo esa puerta de la casa, a esa espiritualidad. En Oche Tonti Obara se le manda a la persona a poner un guardiero en la puerta de la casa, y ese guardiero siempre se está refrescando. Siempre hay que refrescar la puerta de la casa en su medida posible todos los días. Antes de nosotros salir de casa, hacer obvio mituto en la puerta de la casa, y siempre darle de comer a la puerta de la casa, atenciones, rogaciones, peticiones, una velita, un vasito de agua, cualquier cosita que esa misma espiritualidad nos vaya diciendo a nosotros que es necesario colocársela ahí. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esa misma espiritualidad muchas veces, cuando no es bien atendida, no deja entrar la prosperidad a la casa. Entonces tenemos que mantenerla siempre bien atendida. Muchas veces en la casa hay riña, pelea, discusiones, y eso es producido también por esa espiritualidad de la puerta de la casa que no la han atendido y deja que entran todas esas cosas malas. Entonces hay que tener siempre bien cuidada y atendida la puerta de la casa, que así como salgamos sanos, siempre regresemos sanos. Y al momento de atender esa puerta de la casa, sirve para cuando nosotros regresemos a nuestra casa, todas esas preocupaciones, estrés de la calle, del trabajo, problemas que podamos agarrar
de hecho hasta espiritualidades arrecostadas en la calle, sirvan para que cuando pasemos por la puerta se nos caigan. Es muy importante tener eso bien atendido, ya que recordemos que no hay peor muerto que el de uno mismo cuando uno no lo atiende. Ochetos de Vara es un signo muy bonito, muy extenso, donde dice que la persona, si come dulce, tiene que hablar dulce. Es decir, si nosotros estamos en cualquier situación, aspecto de la vida, ya sea en el amor, en el trabajo, en la casa, en los negocios, en donde sea, nosotros tenemos que hablar del conocimiento que nosotros tengamos. Nosotros no podemos alardear. Ejemplo, podemos estar hablando de religión. No, yo sé mucho de religión, qué tal, qué pin, qué esto, qué aquello, qué lo otro. Y cuando viene la hora de la verdad, que estamos en el cuarto de santo, usted puede pasar pena porque usted dijo que sabía. Y cuando le hacen preguntas, o cuando es su momento de usted actuar, usted resulta que no sabía ni pío. Se puso a hablar de lo que en realidad no sabía. Entonces aquí que tenemos que tener mucho cuidado con la lengua. A veces es mejor estar callado, atendiendo la pizarra, ya que cuando conversamos tienden a malinterpretarnos. Esto es algo que siempre hay que tenerlo presente. Ochetos Tío Vara, una cosa piensa el borracho, otra el bodeguero. Ochetos Tío Vara, cuando el personaje, aquí se le prohibió a la persona las bebidas. Aquí es fundamental que la persona le baje, le merme a las bebidas. Es decir, no podemos tomar para embriagarnos. Prohibidas las bebidas. Aquí sí se pueden tomar, pero poquito. No hasta llegar al punto de embriagarse, porque se dice que cuando la persona Ochetos Tío Vara toma, se pierde de sí mismo. Él no sabe quién es, se transforma en otra persona. Cuando Ochetos Tío Vara está en la barra con el cantinero, lo único que los divide es la barra. Eso es lo único que está de interferencia entre el bodeguero y el borracho. El borracho piensa que el bodeguero no le va a dar lo que él le pide. El borracho piensa que el bodeguero rebaja el licor con agua y no debería ser porque estás pagando. Y el cantinero piensa que el borracho no le va a pagar. Entonces siempre van a haber disputas. Esto se lleva a todas las aristas de la vida, donde se dice que lo que usted vaya a hacer, tenga mucho cuidado, porque las otras personas están pensando cosas de usted que no se las llegan a decir, pero sí la piensan. Es un signo donde se habla de traición. Ochetos Tío Vara iba para un sitio predeterminado y se encontró con la calavera que habla. La calavera que habla le dijo cómo había morido. Ochetos Tío Vara siguió su camino, le prestó atención a eso, siguió su camino, pero en esa tierra, el rey de esa tierra había dicho, cuando Ochetos Tío Vara estaba en la cantina, ¿verdad? Los soldados lo agarran y se lo llevan al rey y le dice que esta persona había visto una calavera que hablaba. Y el rey le dice a los soldados que lleven a Ochetos Tío Vara donde estaba esa calavera que hablaba. Y si era mentira, que también le cortaran la cabeza a Ochetos Tío Vara por estar diciendo mentira. Entonces, Ochetos Tío Vara iba en su camino. Él no iba para la cantina a beber. Al ver esa expresión, él se desvía de su camino original, del que iba, y se mete a la cantina. Aquí se le aconseja a la persona que si usted sale de su casa y dice, voy al trabajo, o voy a ir a donde tal persona, o voy a hacer tal diligencia, haga eso que vaya a hacer y no se salga de su camino. Cuando Ochetos Tío Vara llega a la cantina, resulta que ahí estaban los militares vestidos de civil. Es un signo que te dice que las personas siempre van a estar pendientes. Tú no puedes estar hablando de más, ni lo que sabes ni lo que no sabes, porque siempre van a haber personas a tu alrededor prestándote atención, porque usted es una persona con brillo, usted es una persona que donde usted llega llama la atención. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con lo que hablamos. Ochetos Tío Vara, cuando ya estaba más embriagado, empezó a hablar que había visto una calavera que habla. Ahí es donde los militares lo llevan con el rey y le dicen lo sucedido, y el rey efectivamente le dice que vayan con Ochetos Tío Vara para ver si es verdad. Cuando llegaron al sitio, resulta que la calavera nunca habló cuando los militares estaban ahí, y por lo tanto Ochetos Tío Vara también le cortaron la cabeza. Entonces, que es un signo que hay que tener sumamente cuidado. Habla de traiciones, habla signo de trampa, de engaño. Si nosotros vamos a un sitio, no nos desviemos de nuestro camino. Es muy importante aquí. Aquí en Ochetos Tío Vara no se pueden decir mentiras, porque el día de mañana todo sale a la luz. Ochetos Tío Vara
Hay otro pataquí muy especial aquí, que había una persona que estaba pasando muchas necesidades, muchísimas necesidades, estaba pasando trabajo, no conseguía negocios buenos ni nada de eso, y la persona decide ir al río a hablar con Ochun. Y Ochun le entrega una piedrecita y le dice a la persona que así como cuide esa piedra, va a estar su iré, va a estar su fortuna, va a estar las cosas positivas en la vida de esa persona. La persona se lleva la piedrecita a su casa, la pone en el centro de la casa y automáticamente le comienza a llover negocios, le comienza a ir súper bien a la persona en la vida. La persona tanto fue así que compró muchas cosas, que iba moviendo la piedrecita de un lugar a otro, la cambiaba para la cocina, luego para el baño, luego para el cuarto, lo iba cambiando de lugar a otro hasta que llegó un momento que la piedra la botó de la casa y su fortuna empezó a decaer, hasta que la persona quedó peor de como estaba anteriormente. La persona se acordó lo que había hecho una vez en el ayer y fue al río a hablar con Ochun. Y Ochun le dijo, ¿qué hiciste con la piedrecita que te di? Y él le dice, no madre, no me acuerdo, creo que la boté. Y ella le dice, bueno, así como perdiste esa piedrecita, más nunca va a llegar a tu vida esa suerte. Es decir, aquí a la persona se le aconseja que tiene que tener mucho amor y respeto por los jotases, por los santos, por los odichas, por la ocha, por todo lo que una vez nos han dado. ¿Sí me entiendes? Algo donde no podemos ser malagradecidos. Prohibido ser malagradecido aquí, que siempre hay que agradecer, siempre cuidar todo. Donde no podemos olvidarnos en el ayer quién nos tendió la mano. ¿Sí me entiendes? Aquí es un signo donde la persona tiene que tener mucho cuidado porque la persona pierde la fe por las cosas. Es decir, en el día de mañana usted le puede pasar algo muy grave en su vida y usted va a dudar de la ocha, usted va a dudar de las espiritualidades que lo acompañan. Donde aquí dice que hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí habla una espiritualidad que en el ayer fue cura, fue sacerdote, donde esa espiritualidad de ese cura ejercía otra profesión, pero el destino lo llevó a ser cura. Es decir, usted en este momento puede estar haciendo cosas de las cuales usted no se preparó en la vida. Por eso ese cura cambió de profesión, de religión, y se le dice que hay que tener cuidado al momento de votar los santos. Un embo muy importante aquí, se agarra una salamandra. Salamandras son los limpiacasas que andan por la casa cuidando de los bichitos, de los animalitos. Se agarra, se envuelve en algodón, se lleva para la iglesia. Se recomienda que se escuche la iglesia del Padre mientras el Padre esté hablando y nombrando a todos esos difuntos. Usted va también hablando, nombrando sus espiritualidades, a todo su cuadro espiritual, y se va limpiando con esa salamandra. Luego usted suelta la salamandra y que esa salamandra se quede ahí en la iglesia rezando por usted. Luego usted sale de la iglesia y no puede voltear atrás, porque aquí llega esa espiritualidad de ese padre, de ese cura, y le lleva ese mensaje a Olofin. Entonces usted no puede voltear atrás. Usted tiene que tener fe en lo que está haciendo. Aquí la persona no puede hacer algo sin fe. Aquí no se hacen las cosas a medias. Se hace completa, no se hacen. La persona tiene que tener fe y amor a sus orichas, a sus espiritualidades, a su religión, a lo que hace. La persona tiene que tener mucha, pero mucha fe para que las cosas se le puedan dar. Aquí este signo, cuando viene en estera, se puede estar consultando a la persona y la persona es incrédula. La persona no puede estar creyendo lo que le están diciendo en ese momento, ya que dice que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, pero el día de mañana la vida le enseña que era así tal cual como te lo estaban dejando de ver. Los orichas le dan consejos a las personas y las personas piensan que las cosas no son así, y en realidad sí son así. Aquí no podemos ser personas necias, tercas, testarudas. Hay que tener empatía hacia las otras personas, y que si las otras personas nos están diciendo algo es por un bien común, es por algo positivo y que nos quieren ayudar. No todos son nuestros enemigos. Aquí en Ochetortiobara es un signo muy extenso, muy amplio, muy bonito, donde dice que Ochun estaba en ese momento con Changó y Ochun quedó quedó embarazada. Cuando Ochun da luz, resulta que da luz a los Imaguas. Ochun no para un solo niño, sino que pare a los Imaguas. Y en ese momento, en esa época, no era común, nunca nadie o esas personas no habían visto que una mujer diera a luz a dos niños.
Y empezaron las calumnias sobre Ochun, empezaron a llegarle con chismes a Changó, empezaron a hablar de Ochun, que Ochun le había puesto los cachos a Changó y todo ese tipo de situaciones. Aquí se le dice a la persona que si es hombre, usted dudó o está dudando todavía de la paternidad de su hijo, si la persona tiene hijos, y si no tiene, sus padres dudaron de usted, de esa verdadera paternidad de usted, y a la mujer se le dice que la están teniendo envidia, están hablando detrás de la persona, están diciendo cosas que en realidad no son, porque en realidad Ochun no le montó cacho a Changó, fue el mismo Lofin que decidió que Ochun pariera y Magua. Luego de eso Ochun se va a consultar con Obatalá y Obatalá le dice que tiene que ir al río a hacer el bo. Cuando Ochun está en el río haciéndose el bo, que previamente le habían dicho que hiciera, Ochun da luz a Ildeú. Por eso se dice que aquí la persona tiene que recibir Imagua y los Ildeú. Hay que tener mucho cuidado con la pérdida de un hijo. Aquí se tiene que tener a los hijos muy bien cuidados, ya que los hijos delante de los padres aparenta ser una cosa y cuando no están con los padres resulta ser otra cosa muy diferente. Entonces es mejor estar muy pendiente aquí de los niños. Es un signo donde siempre van a hablar de la persona, pero las cosas, si pasaron así, por algo siempre tienen que seguir pasando, ¿no? Aquí no podemos darnos, como quien dice, golpes de pecho y decir por qué a mí me están pasando las cosas y por qué a mí esto y a las otras personas no les pasa, ¿no? Simplemente todo tiene una secuencia y todo tiene un motivo y un por qué la Ocha quiere que a usted le vaya de esa manera.